¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, buenas noches, bienvenidos a todos a el curso de planeamiento estratégico para MIPES. Espero que estén muy bien, agradecerles por formar parte de este curso, por estar presentes esta noche. Hoy día estamos entrando a la 7ª sesión del curso, vamos a hablar sobre la estrategia como competencia corporativa, cómo podemos generar la estrategia para lograr competencia corporativa. Antes de continuar, antes que me olvide, voy a ingresar a el Facebook para estar conectada con ustedes por si tienen alguna pregunta que hacer o quieren realizar algún comentario. Denme unos segundos, por favor. Ingreso y continuamos con la sesión. A ver, a ver. Perfecto, ya estoy conectada con ustedes. Ahora sí, ya los estoy viendo. Si en caso tienen algún comentario, buenas noches con todos. Espero que estén súper bien. Como les decía, hoy día estamos entrando a la 7ª sesión del curso. Estamos en la 4ª unidad del primer módulo. El curso está compuesto por 2 módulos. Gracias a CAMEX por esta vitrina, por permitirnos compartir información importante, necesaria, que sé que les va a ayudar a profesionalizar sus negocios, mejorar su rentabilidad y llegar al éxito en los emprendimientos que están teniendo, o si no tienen un emprendimiento, si no están trabajando para una empresa, para poder ser exitosos en su gestión. Solo comentarles un poco, este curso está diseñado, o el objetivo de este curso es para toda aquella persona que, tanto profesional como emprendedor, que está gestando o está emprendiendo un negocio, porque este curso lo que va a hacer es brindar herramientas profesionales para profesionalizar, volver más eficiente la gestión estratégica dentro de sus emprendimientos o sus áreas de gestión. Si ya están teniendo resultados buenos, la idea es que aplicando las herramientas que vamos a ver en el curso puedan lograr resultados aún mucho mejores. Mi nombre es Ximena Briceño, soy consultora, soy docente, soy emprendedora igual que ustedes. Me especializo en temas de gestión de proyectos, en temas de planificación estratégica, gestión y dirección de recursos humanos, en habilidades blandas. Me formé en administración de empresas y negocios internacionales. Entonces, ya presenté el curso, ya les dije que vamos a ver un poco el tema del día de hoy y damos inicio a la sesión. ¿Qué vamos a ver? ¿Cuál es el objetivo de esta sesión? ¿Qué espero con esa sesión? Al terminar la sesión, aprenderemos a relacionar las oportunidades con los recursos, usando a favor la estrategia corporativa. Conoceremos los conceptos básicos de formulación e implementación estratégica. Eso es lo que vamos a ver en la sesión del día de hoy. Me interesa, por sobre todo, que entendamos que estamos en un entorno altamente dinámico, donde lo que era bonito, útil y novedoso hoy, mañana pasa a ser ya no bonito, ya no novedoso, pasa a ser antiguo y ya no pasa y deja de ser útil. Estamos en ese momento. Si nuestras empresas nacen con la naturaleza de ser empresas dinámicas que se adaptan al cambio, tenemos gran parte del éxito asegurado. Y una característica de esas empresas que nacen con el ADN de la gestión de cambio, de abrazar el cambio, son aquellas empresas que aprenden a transformar las amenazas en oportunidades. Y eso es un poco lo que buscamos a través de esta sesión también. Los que ya han seguido cursos conmigo a través de CAMEX saben que me gusta relacionar mucho los conceptos de la clase con alguna imagen, porque de alguna forma nuestra mente asocia la fotografía con el concepto y ayuda a que lo podamos entender y procesar mejor. Si vemos esta imagen, vemos a un grupo de gente corriendo, probablemente sea una carrera, una maratón, probablemente gente que quiere llegar en primer puesto o gente que simplemente quiere conseguir el objetivo de lograr la maratón, ¿no? Lograr todos los kilómetros. Algunos quieren ganar, otros no quieren ganar, solamente quieren competir. Pero cada una de estas personas, y vemos varias, tienen sus propios objetivos. Para poder lograr su objetivo,
claramente antes tienen que haber planificado, haber dicho, perfecto, para yo correr los 10 kilómetros, ¿qué necesito hacer? De repente necesito prepararme físicamente, necesito, no sé, pues alimentarme mejor una semana antes, no voy a tomar tanto líquido porque de repente voy a querer ir al baño y eso va a cortar la dinámica de la maratón, etc. Entonces, cada uno, en función a su propio análisis, tanto interno como externo también, ¿no? Porque habría que entender dónde se va a correr, si, digamos, el recorrido tiene una pista estable, no lo está, qué tipo de zapatillas tiene que llegar. Entonces, hacemos todo el análisis para saber cómo vamos a correr, para poder llegar en nuestras mejores condiciones. Y luego vamos a la maratón y empezamos a implementar todo aquello que hemos planificado, todas estas acciones en conjunto que formaron nuestra estrategia para poder lograr nuestro objetivo, que en algunos casos era ganar la maratón o llegar en el primer puesto, y en otros casos era quizás solo llegar. Y quizás en el camino, muchas de las estrategias que habíamos tomado tengamos que mejorarlas porque no contábamos con lo que les dije, ¿no? De repente había un hueco, de repente, no sé, nuestra zapatilla se rompió, digamos, aquellos momentos que así como en la vida de un empresario, en la vida de una empresa, empiezan a surgir de pronto, vamos a tener que hacer ciertos ajustes en la estrategia que no nos hagan frenar frente a nuestro objetivo. No es, bueno, como se me salió el pasador o como, bueno, no sé, algo me pasó, yo no cumplo mi objetivo, no. De hecho, estoy consciente que ustedes tienen en cuenta que no se puede desechar un objetivo, ¿no? El objetivo lo tenemos que cumplir. Lo que tenemos que hacer es ajustar nuestra estrategia. Entonces, por eso es importante que veamos este curso, por eso es importante que tengamos la sesión del día de hoy, porque hay que entender cómo vamos a encontrar las oportunidades de nuestros recursos, cómo vamos a hacer para idealizar, crear y gestionar esta estrategia de modo que nos ayude no a acercarnos al objetivo, sino a conseguir el objetivo. La estrategia como plan, ¿no? De hecho, eso hablábamos un poquito en la clase anterior, la sesión previa, es lograr una guía o un curso de acciones con una secuencia coherente que abordan una situación en específico. Cuando hablamos de generar una estrategia como plan, o sea, planeamiento estratégico, lo que buscamos es que este conjunto de acciones, de tácticas que vamos a diseñar, funcionen como una cadenas que tengan una secuencia coherente, que trabajen en sincronía para lograr el objetivo. Y, y luego de hacerle ciertos ajustes, porque como saben, en el camino se le va a tener algunos ajustes para poder perfeccionar, quede como un plan estratégico de la empresa a seguir a largo plazo, ¿no? A seguir en un largo camino, no solamente para un momento. Es lo que se espera cuando uno diseña un plan estratégico, no solo para solucionar algo de momento, sino es para generar una estrategia grande que cimiente y de bases para un planeamiento estratégico perenne en la empresa. La estrategia tiene dos características esenciales. En principio, se desarrolla antes de las acciones donde se van a aplicar. Y en segundo, se desarrollan de manera consciente y con un propósito determinado. Entonces, cuando uno va a diseñar un plan estratégico, es bueno que se tome el tiempo, lo haga de manera consciente, no se distraiga. Por eso es importante darnos el tiempo de planificar, ¿no? Muchas veces la excusa de las empresas, válida, la verdad, es decir, no tengo tiempo, es que no tengo tiempo. Pero es como el huevo y la gallina, ¿no? No tengo tiempo, por eso no planifico y me van mal las cosas o no como espero. Pero como me van mal, vuelvo a no tener tiempo porque me vuelvo un bombero que apaga incendios, apaga problemas y no planifico y así, ¿no? Es como un círculo vicioso, como el huevo y la gallina, no sabes cuál empezó primero, cuál empezó después. Pero la verdad es que sí, si nosotros nos damos el tiempo de planificar, bien, o sea, decimos, no importa, no me importa que el mundo se caiga encima, estas 3 horas me voy a dar el tiempo de planificar cómo voy a hacer mi estrategia para lograr los objetivos que tengo planeados como empresa, y empiezas después a ejecutar tu plan, cada proceso que hagas va a ser mucho más eficiente, mucho más efectivo, lo que al final se va a traducir en mayor rentabilidad, lo que se va a traducir en éxito, que ya no vas a tener tantos problemas, vas a dejar de ser un bombero que apaga incendios, vas a tener tiempo para volver a planificar y así. Ese es el círculo vicioso que deberíamos tener. La pregunta es, ¿lo tenemos? No.
Pero hablando de esto, de darnos el espacio de poder crear nuestro plan estratégico, es importante ser consciente, ¿no? Crear nuestro plan estratégico, darnos el tiempo, pero estar pensando en otra cosa, porque no lo vamos a hacer bien, vamos a hacer un trabajo muy intuitivo, muy instintivo, en vez de reflexionar bien, hacer un estudio, un análisis de la información interna y externa que tengamos de la empresa. Ahora, cuando hablamos de estrategias, digamos, hablamos de dos, las generales y las específicas. Las generales son más estrategias que van a ir con el alma de la empresa, que de alguna forma van a guiar casi todos sus procesos. Y luego tenemos las estrategias más específicas, ¿no? Que son de acuerdo al área, de acuerdo a un problema, más de corto plazo para solucionar un problema de corta duración. Cuando hablamos de estrategias generales, podemos mencionar la estrategia en liderazgo en costo, que puedes ganar gracias al aprendizaje, a la experiencia de tu negocio, porque puedes mejorar tus procesos, bajar tus costos y elevar tu rentabilidad. Tenemos la estrategia de diferenciación, que es agregar valor, que te compren no tanto por tu producto, sino que te compren por todo el valor que has agregado a tu producto. Y luego teníamos la estrategia de segmentación de mercado, que era esa estrategia que te empuja más a enfocarte en un nicho del mercado, así sean pocos consumidores, pero que te compren mucho, a que te enfoques en bastantes consumidores y que te compren poco porque digamos que tienes mucha competencia. Analicemos un poco la estrategia. Entonces hablábamos que para que tengamos una buena estrategia, una estrategia estrella, diría yo, tenemos que analizar tanto el entorno interno de la empresa, que vemos en azul, como el entorno externo. Mencionábamos en otras sesiones, de hecho pueden revisarlas porque todas están guardadas en el Facebook de Camex. Pueden entrar a la parte de videos y revisar las sesiones previas si el tema les interesa. Y en todo caso también van a haber sesiones de otros consultores, otros docentes, otros colegas que también tienen cursos bastante interesantes y que sé que los van a ayudar. Pueden entrar a la parte de videos. Al margen de eso, mencionábamos que nosotros podemos enfocar, conseguir un objetivo y posteriormente lo que tenemos que hacer después de ubicar nuestro objetivo es hacer un análisis, ¿no? Conocernos internamente y externamente. Podríamos utilizar las 5 fuerzas de Porter para conocernos externamente, la cadena de valor, el análisis brío, y todas las herramientas que utilizáramos para conocernos solo iban a traducirse al final en que íbamos a poder diseñar una estrategia estrella, que nos iba a dar ventaja competitiva, estar siempre un paso adelante a nuestra competencia, que nos miren a nosotros frente a los demás, y diferenciación, ser esa manzana roja entre tantas manzanas verdes. Uno de, digamos, las metodologías que se utilizan más y que de alguna forma estudian tanto la parte interna como externa a la vez es la matriz FODA, que va a ayudarte a conseguir información importante. De hecho, yo recomiendo todas las demás también, que es la cadena de valor, como lo habíamos hablado, y las 5 fuerzas de Porter, porque contar con información es un privilegio que nos va a ayudar a anticiparnos, y eso es a veces algo que no entendemos. Cuando nos anticipamos, hacemos lo que les expliqué al principio. Podemos empezar a convertir las amenazas, podemos empezar a convertir los problemas en oportunidades, nuestros propios recursos en oportunidades, porque vamos a contar con la información en el momento preciso para poder empezar a tomar acción. Pero ¿qué pasa si surge una pandemia y recién quieres empezar a conocer tu mercado, empezar a conocerte a ti como tus recursos, a tu gente, a tu capital humano, empiezas a conocer, no sé, pues qué está pasando, recién te empiezas a informar, no vas a tener la capacidad de anticiparte incluso a los cambios, de poder reinventarte, de poder tomar decisiones adecuadas. Hablemos un poco de la estrategia corporativa. Patrón o modelo de decisiones que determina y revela sus objetivos, propósitos o metas. La idea es que este patrón de alguna forma pueda producir principales políticas y planes para lograr las metas. Digamos, esquematice, limite, estandarice los límites de dónde va a actuar la estrategia de ahora en adelante, la estrategia de la empresa. Establece la clase económica y humana que la empresa pretende ser, digamos, le da la esencia. ¿Cuál es la estrategia por esencia de la empresa? Con eso hablamos un poco de la estrategia corporativa. Precisa la naturaleza de las contribuciones que intenta aportar a sus accionistas, empleados, clientes y comunidad.
Cuando contamos con una estrategia corporativa, contamos con un patrón que va a hacer posible las especificaciones de los objetivos y va a poder gobernar de forma directa la movilización de los recursos para hacer que las decisiones sean efectivas. Hablamos de una unidad, de coherencia, de consistencia interna de las decisiones estratégicas. Una empresa necesita tener una estrategia corporativa guía. Como les dije, normalmente son las estrategias generales. Entender si nuestro compromiso va a ir ligado a la calidad, si nuestro compromiso va a ir ligado a la tecnología o va a ir ligado a las buenas relaciones laborales. Para que cada estrategia específica que se haga tenga en cuenta estas políticas dentro de su grupo de acciones a efectuar. Entonces la empresa necesita definir, si no, ¿qué pasa? Empieza a haber poca coherencia con las áreas, cada área hace lo que cree que es mejor, y como muchas veces digo, el clima laboral se puede ver afectado, la motivación de los colaboradores, porque empieza a haber como una especie de conflicto, ¿no? Uno no entiende cuál es el enfoque que tiene que tener dentro de la empresa. Entonces, para poder mejorar la productividad a través de la motivación, a través de un buen clima laboral, es importante que todos los puntos de la empresa estén direccionados bajo la misma estrategia corporativa, ¿no? ¿Cuál va a ser? Compromiso con las buenas relaciones laborales, compromiso con una buena atención al cliente, compromiso con la calidad de los productos, compromiso con la innovación tecnológica. ¿Cuál va a ser? ¿Cuál va a ser tu distintivo como estrategia corporativa para que cada plan de acción individual por áreas o por marketing, lo que sea, para resolver cualquier problema de corto plazo, esté direccionado con estos patrones? Una estrategia se diferencia de otra, ¿por qué? Por la línea de productos o los servicios que se va a ofrecer. Entonces depende la estrategia que vamos a aplicar corporativamente, si es que vamos a tener una línea de productos o estamos ofreciendo servicios, de acuerdo a los mercados en los que nos estemos viendo involucrados o segmentos del mercado en los que vamos a ofrecer nuestros productos o servicios, el nivel de abastecimiento que tengamos, el stock que podamos tener. Dependiendo de eso vamos a saber si nuestra estrategia va a ser ligada al stock o no, a la manufactura, al capital, dependiendo de con cuánto capital estamos iniciando o no, investigación y desarrollo, digamos la parte de las TICs, relaciones laborales, tamaño, forma y clima de organización. Entonces, para poder definir cuál va a ser nuestra estrategia corporativa como esencia de la empresa y que va a guiar las políticas, la estructura, los límites y la estandarización de las demás estrategias, hay que conocernos internamente, ¿no? Hay que saber cómo vamos en nuestro nivel de abastecimiento, si vamos a podernos abastecer o no, o qué tan flexibles somos, nuestras relaciones laborales, tamaño, forma, clima, mercados o segmentos de mercado, seguridad de capital, en fin. Luego de que nosotros, miren que todo tiene una coherencia, ojo, igual que el plan estratégico, primero definimos nuestro objetivo, en segunda instancia analizamos nuestros entornos internos, bueno, nuestros factores internos y nuestros factores externos. Con toda esta información diseñamos nuestro plan estratégico, formulamos nuestro plan estratégico. Y eso es lo importante, o sea, después de que decidimos qué estrategia corporativa vamos a tener que hacer, pasamos a la formulación, que es lo que vemos aquí. Las principales actividades y subactividades de la formulación de la estrategia incluyen, en principio, la identificación de oportunidades y amenazas en el entorno en el que se desarrolla la compañía. Miren, esto es súper importante, súper clave. Hay que identificar qué oportunidades y amenazas en el entorno existen en el que se está desarrollando la compañía. No podemos estar ciegos, no podemos decir, eso es lo que tenemos y con esto seguimos adelante. Hay que empezar a buscar más allá. ¿Cuáles son las amenazas por las que nos podríamos ver afectados? De repente, y piensen fuera de la caja, de repente son cosas que no son muy comunes, pero hay que estar atentos, hay que poder anticiparnos para que en base a eso hagamos una buena formulación estratégica. Hay que identificar oportunidades. Después tenemos la parte de la estimación de riesgo. Hay que estimar bien cuánto económicamente, no solamente económicamente, sino en tiempo, está afectado, se ve afectado nuestro riesgo para entender qué tanto vamos a perder o qué tanto podríamos llegar a ganar. Es importante que lo pongamos en la mesa para que en función a eso podamos hacer una buena formulación estratégica.
la valoración de los puntos fuertes y débiles de la organización, así como los recursos disponibles. Hagamos ese análisis interno, entendamos como empresa cuáles son nuestros puntos fuertes. ¿Qué es lo que nos hace fuertes como empresa? Sintámonos contentos. ¿Qué es lo que realmente destacamos o resaltamos de nosotros como empresa? ¿Cuáles son nuestros puntos débiles? Hay que conocerlos también. Hay que conocer también qué acciones estamos haciendo para mejorar nuestros puntos débiles, así como los recursos disponibles que tengamos. Hay que ver también cuál es la financiación de la operación, cuánto se necesita para poder ejecutar esa estrategia, ¿no? Es bueno verlo para que podamos tener un panorama, elegir entre distintas estrategias. Tenemos que ver los objetivos en tanto a la utilidad, ¿no? Hacer una comparación de utilidad y objetivos, qué tantos objetivos cumplimos, vale la pena con la utilidad. Todas estas preguntas son válidas cuando hacemos la formulación, no después. Y si se dan cuenta, lo curioso es que normalmente todos estos pensamientos vienen después que ya hemos implementado todas nuestras acciones, porque a veces así funcionamos, porque no tenemos tiempo, porque nos gusta ser bomberos, apagar incendios y solamente realizar acciones. Cuando simplemente hacemos acciones intuitivas e instintivas, lo que empieza a pasar es que después, cuando las cosas no salen como hubiéramos querido, o no llegamos al objetivo, ahí recién nos empezamos a preguntar, es que sí, pues era muy riesgoso, es que la financiación, es que los objetivos versus la utilidad, es que no fuimos conscientes de nuestros puntos fuertes, cuando todo esto debe ser antes, todo esto debe ser en la formulación. Y por último, la evaluación de la capacidad real y potencial para tomar ventaja en relación con las necesidades del mercado. Entonces hay que ser conscientes en realidad cuál va a ser nuestra capacidad real para tomar ventaja frente a nuestra competencia. Cuando hablamos de la formulación de estrategia, hablamos de una estrategia económica, que es aquella que resulta de una mezcla, de mezclar la oportunidad con la capacidad a un nivel aceptable de riesgo. La formulación es un proceso intelectual, es un proceso que jamás va a ser reemplazado por una máquina, que no va a ser reemplazado por una computadora. De hecho, lo veía con unos alumnos, como les dije, soy docente, entonces enseño en una institución, y veíamos un poco cómo el mundo se había ido transformando, o los trabajos se habían ido transformando entre la primera revolución industrial, lo de la mecanización, la segunda revolución industrial, que fue la electrificación, ¿no? Que llegó la electricidad, la tercera revolución industrial, que fue la automatización, que empezaron a llegar las máquinas, la cuarta revolución industrial, que es en la que nos encontramos ahora, que es la digitalización. Lo que han generado en todo este tiempo es reemplazar siempre el trabajo del ser humano por máquinas, en distintas formas, ¿no? Como energía, como máquinas, como medios digitales. Entonces han ido reemplazando los trabajos más mecánicos y más rutinarios del ser humano. Pero claro, nos podríamos preguntar, quizás esto está generando que el ser humano cada vez se quede con menos trabajo, y no. Lo que ha empezado a pasar es que han salido carreras profesionales nuevas, el trabajo del ser humano se ha ido transformando, las habilidades personales han ido tomando más fuerza, ¿no? Antes hablar de habilidades blandas era como, ¿y qué es eso? Lo blando es lo débil, entonces no vale la pena, mejor hay que llenarnos de conocimientos. Cuando muchas veces conocimientos pueden ser reemplazados por una máquina, si son trabajos muy repetitivos. Entonces las habilidades blandas son las que están tomando más fuerza. Pero ¿a dónde llego con todo esto? Que la formulación estratégica necesita de eso del ser humano que nunca va a ser reemplazado. Necesita de su capacidad de análisis, su criterio, su conocimiento, su capacidad de decisión. Entonces, si es algo que nos diferencia tanto y que de alguna manera prevalece durante el tiempo, ¿por qué no lo empezamos a aplicar con más fuerza con nuestros negocios o en las áreas de trabajo en las que nos enfocamos, ¿no? En las áreas de trabajo en las que gestionamos? Realmente tenemos el potencial, solamente es cuestión de entenderlo, asimilarlo y empezar a transformarlo, ¿no? La elección de una estrategia contiene un importante rasgo ético, asociándolo con lo que la compañía debería hacer. Eso es un poco lo que busca la estrategia. Y acá viene digamos que ya tenemos el primer paso, que es identificar los objetivos. Tenemos el segundo paso, que es hacer todo este análisis, que es recabar un montón de información, análisis interno, externo.
El tercer paso, que es el planeamiento, la formulación estratégica, teniendo la estrategia corporativa como cimiento para esta planificación. Hacernos esas preguntas, ¿no? De la financiación, los riesgos, utilidad versus objetivos. Y de ahí venimos a la parte de la implantación. Tenemos que hacer que esa estrategia funcione. La implantación de la estrategia comprende una serie de actividades y subactividades para de alguna forma aterrizar todo eso que hemos pensado y que hemos formulado. En principio, tenemos el diseño de una estructura organizacional apropiada. Es importante que la empresa cuente, así sea una empresa pequeña, cuente con un diseño de estructura organizacional apropiada, donde, por ejemplo, los medios comunicativos sean aceptables, porque hay que distribuir, hay que hacer llegar la estrategia a todas las personas de la empresa. Entonces es importante que el diseño de la estructura organizacional sea apropiado. Con sistemas de información y relaciones que permitan la coordinación de actividades y subactividades. Y por otro lado, sistemas de incentivos, controles y evaluación de desempeño para el cumplimiento de los objetivos. Es decir, cuando queremos implementar una estrategia, por un lado necesitamos tener una buena estructura para estar seguros de que esta estrategia va a llegar a los oídos de todos los miembros del equipo. Y por otro, necesitamos tener sistemas de incentivo que nos ayuden también en la parte de los ajustes. Como les dije, estamos en un entorno que cambia de manera constante. Así que de alguna forma vamos a tener que hacer ciertas revisiones para saber si lo que habíamos diseñado necesita tener ajustes. Y también para saber si las personas lo entendieron y están trabajando enfocadas a conseguir el objetivo. Entonces, una parte de hacerlo es incentivándolos, de repente incentivos económicos o de otro tipo. Hay que entender los objetivos de las personas también. Esa es una tarea muy importante del área de recursos humanos, entender cuáles son los objetivos del capital humano, de las personas de la empresa, y poder vincular sus objetivos con los de la empresa para que la persona sienta que cuando la empresa le va bien, a ellos también les va bien y eso genere más compromiso. Entonces, parte de este paso de la implantación es poder generar esos incentivos, diseñar controles, seguimientos, evaluaciones de manera constante para saber si se está desarrollando el plan estratégico que se ha formulado, para saber si es que se deben hacer ajustes y para saber quiénes no están poniendo de su parte o de alguna forma no están llegando a lo que se está esperando para conseguir el objetivo, ¿no? A pesar que se ha diseñado la estrategia. Para el éxito de una estrategia, el papel del liderazgo personal es importante y decisivo, y eso de hecho lo puse en la presentación, como les dije, porque aparte que me especializo en lo que son habilidades blandas, lo he podido ver de manera muy tangible en muchas empresas, y lo que genera a veces la diferencia es las capacidades personales que pueden tener las personas, y la empresa de alguna forma en la parte de formación y desarrollo hace un gran papel, ¿no? Fomentando habilidades como el liderazgo para poder llevar a cabo las estrategias que al final van a ayudar a rentabilizar la empresa, a volverla productiva, a volverla eficiente y a volverla exitosa. ¿Cómo relacionamos las oportunidades con los recursos? Lo que les decía, ¿no? Tratar de encontrar oportunidades en amenazas, en recursos. Los ejecutivos, y por eso marqué esta parte, que participan en el proceso de planificación estratégica, deben ser conscientes de todos aquellos aspectos del entorno de su compañía. Deben conocer la compañía al derecho y al revés, especialmente los susceptibles a las clases de cambio que puedan afectar trascendentalmente el futuro. Si los ejecutivos son conscientes de todos los puntos de la empresa, van a poder anticipar, y sobre todo de aquellos puntos que pueden afectar trascendentalmente, sustancialmente el futuro. Porque si tenemos gente que está preparada y que es consciente de esta información, apenas surge un problema, van a poder actuar. Y es más, ni siquiera van a esperar que el problema surja, van a anticiparse al problema. Y eso es lo que necesitamos. Personas que puedan transformar los problemas, transformar los recursos en oportunidades. Para eso necesitan conocerse, y eso es lo que deberíamos incentivar en nuestros miembros de equipo. Hablemos de algunos recursos que podemos tener y que al final los vamos a transformar en oportunidades. Por ejemplo, tecnología. Los desarrollos tecnológicos son los que mayor alcance tienen para ampliar o restringir las oportunidades, ¿no? Es uno de los puntos en donde ahora las empresas invierten más, se enfocan más.
porque pueden abrirte nuevas opciones de reinventarte, ¿no? Por ejemplo, las personas que daban capacitaciones, daban charlas, etcétera, estos consultores lo hacían siempre de manera presencial, ¿no? Estas charlas donde hay 50, 40 personas. Si esas personas no logran involucrarse con la tecnología, no, digamos, con un buen grupo que a través de esta pandemia, donde ya no se podían hacer estos eventos, o de repente, no sé, músicos, etcétera, se han quedado sin trabajo, y hay otros que supieron utilizar, se anticiparon, supieron utilizar la tecnología a su favor y empezaron a hacer estas, es más, ya lo tenían incluso desde antes, ¿no? Era algo que lo aplicaban desde antes, y empezaron a hacer estas capacitaciones de manera virtual. De ahí tenemos la ecología, como resultado de la implementación de productos y procesos, eh, perdón, y procesos con calidad, se debe tener muy en cuenta el impacto que pueden tener las actividades de la empresa sobre el medio ambiente. Porque de alguna forma eso también nos va a ayudar a generar una ventaja competitiva. Las personas conscientemente estamos eligiendo cada vez más empresas que se preocupan por el medio ambiente. Entonces es posible que utilices la ecología como un recurso que transformes en oportunidad. De repente tu empresa nunca se dio cuenta que podía generar esa ventaja competitiva, podía ser esa manzana roja entre tantas verdes, con algo que de repente no era tanto de su core de negocio, o sea, algo propio del negocio, pero que le dio un valor agregado, no nos preocupamos por la ecología. Entonces eso también funciona. Luego tenemos la economía. Las consecuencias de las tendencias mundiales necesitan ser monitoreadas con mucho mayor detalle debido a la globalización. Los ejecutivos de las empresas, los responsables, los líderes, necesitan estar totalmente al pendiente de temas de rublo económico, ¿no? Entender cómo está cambiando el mundo, entender cuáles son las nuevas normas que se están dando, entender qué es lo que se está consumiendo más, cómo está yendo la economía, si hay que abrirnos a otro país o no, si una empresa debe nacer únicamente para vender productos aquí en el Perú, por ejemplo, debe nacer ya con una visión global. Hay que entender en qué momento es bueno ver más opciones, de repente ir a provincia o ir a otro país, pero no lo vamos a hacer si no estamos en una constante búsqueda de información, y por eso vuelvo y repito, es importante que este análisis, que parece medio tonto, que quizás parece que es una pérdida de tiempo, no saben lo importante que es para la toma de decisiones acertada. Recuerden que como responsables de emprendimientos, que de alguna forma también son responsables de otras personas, somos empresas pequeñas que de alguna forma nuestro nivel de error tiene que ser casi nulo, porque si nos equivocamos, nuestro nivel de caída o de efecto es mucho mayor, se potencia más. Una empresa es grande y de repente comete un error, de repente no es tan significativo, la empresa no va a quebrar por un pequeño error. En cambio, cuando una empresa es más pequeña, cada error cuesta más. Entonces, por eso es importante contar con toda la información de manera continua, hacer esta revisión continua para poder incluso escoger qué tipo de información vamos a empezar, qué tipo de recursos los vamos a convertir en oportunidades. Tenemos la sociedad también, que es un recurso del cual tenemos y a veces no nos damos cuenta, pero que también podemos convertir en oportunidad, ¿no? El desarrollo social, por ejemplo, del cual se mantiene al tanto las estrategias, van desde las luchas por la igualdad, desde los grupos minoritarios hasta los patrones cambiantes en general. A veces vemos marcas de empresas que están muy enfocadas en esto, porque de alguna u otra forma les da una ventaja competitiva, los posiciona como marca, los hace más escuchados, más relevantes en competencia con sus demás competidores. Política, ¿no? Como último eslabón del análisis general, encontramos las políticas, a seguir las políticas imperantes, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. También es bueno conocer qué políticas se dan, si exportamos, si importamos, tratados, etc. Es bueno conocerlos. Imagínense si estamos perdiendo oportunidades de negocio únicamente por falta de conocimiento. Y esto lo podemos utilizar finalmente como una oportunidad. Estamos convirtiendo un recurso que existe, porque las políticas existen, en una oportunidad simplemente por desinformarnos. Veamos algunos casos de estrategias corporativas, solo son 2 y con eso ya vamos a casi terminar la sesión, para poder entender el éxito que tuvieron, ¿no? FedEx
nació en el año 70, de hecho algunos de ustedes deben haber escuchado, cuando el envío y las entregas de paquetes era un concepto revolucionario en la sociedad norteamericana. Entonces fue cuando sus directivos idearon una fuerte campaña de presencia mediática en televisión, radio y prensa. En ella, su director Fred Smith insistía en las facilidades que este nuevo servicio de mensajería reportaba al sector comercial. Digamos que de alguna forma la gente se rehusaba a usar FedEx, digamos, era una plataforma muy tecnológica para ese tiempo. Las personas, digamos que preferían hacer algo mucho más presencial, pero FedEx aportó por este nuevo servicio de mensajería y que hizo que su estrategia funcionara, que fue una estrategia muy mediática, ¿no? Utilizó la prensa digital, la prensa, perdón, televisiva, radio y prensa, para poder de manera mediática llamar la atención, ¿no? Pasaron ya después 2 años antes de que los beneficios empezaran a notar, ellos pudieron desistir. Y actualmente FedEx tiene más de 90.000 vehículos de reparto y más de 300.000 empleados en varios países del mundo. Entonces, ¿qué podemos detectar de FedEx? FedEx pudo simplemente desistir, ver que no lo aceptaban y dejar todo de lado, pero cuando ellos encontraron esta primera barrera, trataron de entender por qué el mercado los rechazaba. Claramente era porque no se acostumbraba a un tipo de servicio tan digital, tan tecnológico. Normalmente las personas querían algo más directo. Y luego utilizaron mucho estas campañas publicitarias que remecían un poco el concepto y que hicieron al final que la gente se acostumbrara, los viera, se volvieran más familiares para ellos y lograron ser lo que son el día de hoy. Les pongo un ejemplo más cercano aún que sé que van a conocer, que es Juan Valdez. ¿Quién no conoce esta marca, no? De hecho, Juan Valdez es una marca de cafés colombianos y uno escucha café, escucha Colombia y dice, ya es rico, y encima Juan Valdez, donde sale el burrito, el campesino. No solo eso, sino Juan Valdez empezó como venta de café en grano, por el hecho de ser colombiano, luego se transformó, se volvió un boom, abrieron sus propias tiendas, como, digamos, cafeterías, donde ya usaban sus insumos de café y hacían otras cosas. Entonces, acá vemos netamente una estrategia corporativa, ¿no? La marca más importante de café colombiano, Juan Valdez, logró su posicionamiento internacional con una foto. Esa foto que ven ahí, la foto de un campesino y su burro de carga. ¿Qué más ejemplo que esto para que uno diga, oye, no, mira el campesino, un cafeticultor con su burro, esto es cercano a nosotros, debe ser un café bueno, que no sé, como veo que el burro y la persona y el campesino es natural, es un poco más, y el café no pasa por muchas manos, llega de el campo a mí, entonces probablemente no tenga pues no sé, productos artificiales, conservantes, nada de eso, lo siento muy natural. Si lo comparamos, por ejemplo, con un café de Starbucks muy comercial, es más sintético, esto debe ser más natural, debe ser mejor, solo por poner la imagen de un campesino y un burrito. Y ellos lo entendieron así, pusieron al campesino, al burro, y esto era total, digamos que su mayor competencia, por ejemplo, podría ser los cafés de Starbucks, y cuando uno piensa en Starbucks, dice que no, ese café es más procesado, más sintético, de repente este es mucho mejor, cuando al final de repente pueden ser lo mismo. Pero esa imagen dio la estrategia corporativa con todo lo que viene, ¿no? Digamos que todas sus actividades estratégicas tienen que ir en coherencia a lo que ellos están mostrando. Algo más natural, algo más casero, más rico, más potente. ¿Cómo lo hizo? La estrategia comunicativa consistía en dar mayor visibilidad al producto y recurrió mucho a valores como la sencillez y el valor de lo tradicional. De hecho, como les decía, parte de la coherencia es que las políticas estratégicas que se desarrollen en toda la empresa tienen que ir en coherencia con sencillez, en coherencia con lo tradicional. Entonces, ¿qué es Juan Valdez? Es un café tradicional, pues, o sea, no vas a comparar. No vas a comparar con otro café, con Nescafé, ¿no? Pues es eso, más sintético, no, no. Juan Valdez es un café tradicional, es del campo, un poco más y lo tomo y siento que estoy en el campo al lado del cafeticultor. Y todas sus actividades, tanto con los clientes, con su personal, con sus proveedores,
dentro de sus finanzas, dentro de sus inversiones, con sus accionistas, tienen que ir con esta estrategia básica, esencial, que le da alma a la empresa, la sencillez y el valor de lo tradicional. En la actualidad, la marca ha logrado llegar a los 5 continentes y se ha convertido incluso en uno de los competidores más firmes de multinacionales como Starbucks. De hecho, Starbucks llegó aquí mucho antes que Juan Valdez, y cuando de pronto Juan Valdez iba a entrar al país, de hecho, Starbucks sintió un poco de miedo, ¿no? Y eso pasó en Perú, imagínense cómo debe haber sido en otros países, porque claramente Starbucks era algo mucho más comercial, era algo que estaba muy lejos a la sencillez y a lo tradicional. Uno compra un café Starbucks no por el café, compra por el vaso, por el estatus, por el nivel que te puede dar tomar ese café. En cambio, Juan Valdez lo tomas porque es rico, porque es bueno, porque es sencillo, porque viene de casa, es tradicional, viene del campesino. Y Juan Valdez lo entendió y por eso ha llegado a ser lo que es el día de hoy, con solo una imagen. Ya para terminar, nada, bueno, agradecerles por estar durante la clase. Los dejo con una reflexión de Sun Tzu, un estratega militar chino, escritor del libro El arte de la guerra. De hecho, lo utilizo mucho para este curso en específico, recomiendo que lean este libro, la verdad. Él basa muchas de sus experiencias en la guerra. Él basa muchas de sus experiencias en la guerra para dar, digamos, conceptos, definiciones y consejos estratégicos para implementar, para extrapolarlos e implementarlos en nuestras empresas. De hecho, son muy buenos. Entonces, él dice uno de estos pensamientos que es: en medio del caos también existe la oportunidad. Y a veces cuando sentimos que estamos con un problema o estamos muy amenazados por una situación y de repente tenemos abajo nuestra responsabilidad muchos puestos de trabajo, no somos capaces de ver que ese problema puede traer una oportunidad, como lo que surgió en la pandemia, ¿no? Hubieron empresas que supieron eh, ser resilientes y esa fuerza los ayudó a reinventarse y salir adelante del problema. Pero créanme que eran empresas que conocían sus factores internos, de derecho al revés, sus factores externos, que supieron anticiparse, que tuvieron la fuerza, que planificaron de manera adecuada, se dieron el tiempo de pensar y lograron encontrar la oportunidad dentro de ese problema. Y muchas les ha ido mucho mejor. Hay gente que dice, qué bueno que, esto puede sonar un poco malo, pero qué bueno que ha habido esa pandemia porque gracias a la pandemia surgí, ¿no? Entonces, es un poco tratar de siempre estar viendo la oportunidad dentro de tus recursos y dentro de tu caos. Con eso terminamos la sesión. Muchas gracias por haberme acompañado. Espero que les haya servido. La idea, como siempre les digo, es poder a través de casos, a través de ejemplos, a través de metodologías y herramientas, poderles dar contenido valioso que ustedes puedan aterrizar en sus situaciones profesionales, ¿no? Como emprendedores, como profesionales que están gestando o gestionando algún tipo de área y puedan utilizar esas herramientas para profesionalizar su gestión o profesionalizar sus emprendimientos. Y recuerden que siempre estas estrategias, estas herramientas, lo único que van a generar es que si les estaba yendo mal, les vaya muy bien, y si les estaba yendo bien, les vaya mucho mejor, porque estos procesos van a elevar productividad, van a mejorar la eficiencia, la eficacia y por último los van a hacer exitosos. Me despido, mi nombre es Ximena Briceño, ese es mi correo, mx.briceñosilva@gmail.com. Agradezco porque estén en este curso. Pueden escribirme si tienen alguna duda, no hay ningún problema, ese es mi correo, respondo rápido. En caso tengan alguna duda, algún tipo de asesoramiento, no se hagan ningún problema, pueden escribirme con total libertad. Me especializo en temas de gestión de proyectos, gestión y dirección de recursos humanos y en habilidades blandas. Espero que tengan una excelente semana. Si quieren ver las sesiones pasadas, recuerden que están grabadas en el Facebook de CAMEX, en la parte de videos. Inscríbanse en el curso y con eso me despido. Que les vaya muy bien. Muchas gracias.